Muchas gracias, señora Urrea, por su exposición. Coincido con usted en que la finalidad de la seguridad internacional es proteger a las personas. Como bien indicado, en la Estrategia de Seguridad Nacional, que se aprobó en el año 2017, ya se identificó el riesgo de pandemia como una amenaza real y un desafío, y que lo situaba, curiosamente, en la zona Asia-Pacífico, donde parece que se ha originado. De hecho, en esta estrategia se establece el desarrollo de una estrategia de seguridad sanitaria que, si hubiese estado aprobada en estos momentos, hubiese sido clave en la gestión de la crisis del virus de Wuhan. Por lo tanto, le quiero formular esta pregunta. ¿Por qué cree que España no ha hecho nada a este respecto, cuando desde el año 2017 ya había identificado ese riesgo y se establecía esa estrategia de seguridad sanitaria, que no se ha llegado a desarrollar? Coincidimos en que la autonomía estratégica resulta fundamental. De hecho, desde nuestro grupo parlamentario hemos registrado una serie de iniciativas parlamentarias a este respecto, como la reserva de material sanitario, que hubiese sido clave en esta crisis sanitaria ante el caos y el desabastecimiento que hemos sufrido y la autosuficiencia industrial, como usted bien ha apuntado. No obstante, parece que esta línea de acción choca con la finalidad que tiene la Unión Europea, que es una mayor cesión de la soberanía de los Estados miembros a la propia Unión. Nosotros creemos en la Europa de los Estados, por lo tanto no somos euroescépticos, sino lo que somos es euroexigentes. No parece que a medio plazo vayamos hacia una defensa europea, porque le quería preguntar qué le parece que se haya dotado de 8.000 millones de euros en el periodo comprendido del año 2021 a 2027 a la industria de defensa. De hecho, se ha rebajado en 5.000 millones la previsión inicial. Por lo tanto, ante estas cifras, no parece que en Europa tengan muy claro ese concepto de defensa europea. En relación a lo que usted ha apuntado, que España es una potencia media en Europa, yo quería decirle que somos la cuarta economía de la zona euro. El problema reside en que no hacemos valer nuestra posición en Europa. Mire, el Brexit ha supuesto una ventana de oportunidad para que España, en el marco de la Unión Europea, haga valer esa posición. Pero el problema es que, voy a poner un ejemplo, la semana pasada en el Pleno se aprobó el Tratado Fiscal con Gibraltar, que es otra ocasión perdida para hacer valer nuestros intereses y nuestros derechos, y sobre todo lo lamentable es que fue la primera vez en 300 años que España ha reconocido que es un país colonizado. Resulta curioso que la condicionalidad a la percepción de los fondos económicos de recuperación europeos se articule en torno a la neutralidad climática, y en España estamos aceptando labores de repostaje en el mar en la bahía de Algeciras, con el desastre ecológico que ello conlleva. ¿No le parece esto contradictorio, señora Urrea? Y, señorías, ¿por qué no condenamos esto que está sucediendo en la bahía de Algeciras? Usted ha hablado de la solidaridad como valor. Recuerdo que hace unos días, el pasado 2 de julio, publicó un artículo en El País y en él señala que es imperativo, urgente, incorporar la solidaridad a la escala de valores superiores de nuestro ordenamiento. Señor Urrea, los valores no son algo que puedan o deban cambiarse de la noche a la mañana vía Consejo de Ministros. Es algo que pervive en nuestra sociedad. No me queda claro que en esta solidaridad lo que se proponga es que el Estado realice una redistribución de la renta y de la riqueza, ¿no? Porque, según el Tribunal Constitucional, la solidaridad tendría, según este tribunal, como límite la mitad de lo ganado, porque de lo contrario pasaría de ser solidario a trabajar para los demás. Imposición de la solidaridad son dos conceptos completamente antagónicos. Desde nuestro grupo parlamentario creemos en la existencia de impuestos, pero que no empobrezcan a los españoles y en la medida en que no se desincentive la actividad económica. Medidas como el ingreso mínimo vital son un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Mire, no hay mayor solidaridad por parte del Estado que crear empleo y no despilfarrar el dinero de todos los españoles y regar con millones de euros los chiringuitos ideológicos, por ejemplo. Lo que hay que hacer es recortar el número de políticos en España, revisar el mastodóntico estado de las autonomías y gastar el dinero en lo que realmente hace falta, en nuestra sanidad, por ejemplo. Ante esto, muchas gracias. Me adhiero al duelo y recuerdo a los miles de compatriotas fallecidos por el virus de Wuhan
Digo miles de compatriotas porque, por desgracia, no conocemos la cifra real. La agricultura y la ganadería son dos sectores maltratados por este Gobierno socialcomunista. Mientras que los precios son bajos, los costes de producción son muy altos, amenazando así a la rentabilidad. Como usted sabrá, señor Castellanos, desde Vox siempre hemos estado al lado de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y de nuestros pescadores y hemos defendido sin fisuras el pan de las familias del mundo rural. En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el inicio de la crisis sanitaria, hemos presentado más de 180 iniciativas parlamentarias cuyo objeto es la protección de nuestro sector primario y de las personas que de él dependen. En Vox no entendemos una España sin ganaderos ni agricultores, sin el mundo rural, en definitiva, sin todas aquellas personas que han continuado trabajando para que el resto de la sociedad no nos falte nada. No nos merecemos un Gobierno que no es capaz de defender a nuestros agricultores del indigno reportaje de la BBC sobre el campo almeriense, cuando nuestros productos son los que están sometidos a mayores controles fitosanitarios. Y encima tenemos que luchar contra la competencia desleal desde fuera de la Unión Europea, donde realmente la mano de obra es esclava. Ha apuntado usted que no podemos firmar acuerdos de libre comercio con medio mundo. Estamos totalmente de acuerdo. Cuando estos productos no cumplen con los mismos requisitos que los nuestros. Esto es algo de sentido común. Se pisotea la dignidad de nuestros agricultores obligándoles a vender por debajo del coste de producción. El mundo rural agoniza y ese modelo sostenible lo está matando. Veremos si el Gobierno tiene a bien controlar las importaciones y es euroexigente en Europa en la política de mercados. Nos preocupa sobremanera el hachazo al campo español. La propuesta del Consejo Europeo, como usted ha apuntado, reducirá la PAC en 34.600 millones de euros hasta 2027. Todo ello para dotar de 41.840 millones de euros al paquete de medio ambiente y clima. Por lo tanto, a la grave crisis de rentabilidad que sufre el campo español se sumará ahora este recorte, que puede dar la puntilla a muchas de las explotaciones agrarias. Sería realmente injusto y alarmante que la Unión Europea quisiera financiar la transición ecológica de la que tanto se habla en Europa, rebajando el apoyo a los trabajadores del campo. Venimos denunciando desde hace tiempo que las pymes, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, van a acabar pagando la Agenda Verde Europea. Señorías, ustedes eligen salvar empleos en el campo o la humilía climática de Greta Thunberg. Eso sí, se exigirá a las pymes el cumplimiento de hasta 7 directivas europeas para poder acceder a los fondos de rescate europeos. Todos sabemos que serán al final las grandes empresas las que accedan a estos fondos, para desgracia de nuestras pymes, que ni siquiera podrán levantar la persiana. El problema es que a lo que usted ha apuntado existe una fuerte oposición. El actual Gobierno socialcomunista, cada día más comunista, está obstinado en desmantelar este sector. Medidas como el impuesto al diésel son un ataque directo contra nuestros agricultores y ganaderos. Este Gobierno, copado por urbanitas progres, parece desconocer cuestiones tan elementales como que los tractores se mueven con gasóleo. Usted ha hablado de sanciones arancelarias que están pagando los agricultores y ganaderos. En efecto, la política exterior de este Gobierno tiene un grado importante de culpabilidad en todo esto. Recordemos las declaraciones incendiarias del expresidente Zapatero hace unos días, en las que indicaba, parafraseo, China y ojalá la Unión Europea pongan a Estados Unidos en una situación imposible. El problema es que las consecuencias de esta irresponsabilidad la estamos pagando todos los españoles. Recordemos lo sucedido con el contrato de Navantia hace poco tiempo. Al final somos los españoles los que pagamos todo esto porque nos aboca al paro. En este estado de cosas, señor Castellanos, en el Grupo Parlamentario Vox nos gustaría conocer su opinión sobre las medidas que el Gobierno está llevando a cabo y que seguramente afectará al sector primario español y, sobre todo, las medidas que serían positivas que ustedes proponen para nuestros agricultores y ganaderos. A modo de finalización, aprovecho para poner en valor la campaña Lo Nuestro Primero, que desde Vox hemos lanzado para incentivar el consumo de nuestros productos nacionales. Muchas gracias, señora Bianchi, por su exposición, con la que en el fondo de la cuestión no podemos estar más de acuerdo. En primer lugar, desde nuestro grupo parlamentario, nos gustaría destacar nuestra satisfacción de ver por fin a la España vaciada siendo escuchada en la sede de la soberanía nacional, pero no circunscrita a una única provincia, sino que propone un modelo de desarrollo del mundo rural que puede ser extensible a toda España, que acabe realmente con las desigualdades digitales, de infraestructuras, educativa, cultural y asistencial sanitaria de estas zonas.
Desde nuestro grupo siempre hemos apostado por la España rural como una de nuestras prioridades, que deje de ser una España de segunda y olvidada de una vez. Es más, si estamos en contra del Estado de las autonomías, es justamente por lo que usted ha apuntado, las diferencias existentes entre las diferentes regiones en España, que no debería de tener lugar. Una de las medidas que nuestro grupo comparte con su organización es la necesidad de atajar la despoblación mediante una fiscalidad que incentive tanto a empresas como a ciudadanos a trasladarse a dichas zonas. Señorías, tanto que se habla del desarrollo sostenible, construyamos un nuevo modelo para desarrollar estas zonas rurales, como ha apuntado la señora Bianchi. Aprovechemos la ventana de oportunidad que nos ofrece tanto la enseñanza online o el teletrabajo. Pero claro, para que estas personas vayan a las zonas rurales, habrá que dotar de infraestructuras y equipamientos básicos y accesibilidad al entorno rural, una oferta de vivienda asequible y de calidad, la disponibilidad de servicios básicos para la población. Deberemos de trabajar también en la conectividad, que resulta fundamental, el emprendimiento en el entorno social y oportunidades laborales para la retención del talento en este mundo rural. Como usted ha indicado, el mundo rural precisa más que nunca de población capaz de emprender, de innovar, de rediseñar nuevas relaciones económicas y sociales entre sí y con el mundo urbano. La revitalización de su capital humano como motor del cambio es fundamental. En Vox apostamos siempre por el incentivo fiscal y nunca por la subvención. Por lo tanto, señorías, trabajemos en este grupo de trabajo en un plan para revertir la crisis estructural que afecta a la España vaciada, como apunta la señora Bianchi. Pero eso sí, dejamos a un lado los prejuicios ideológicos. A modo de finalización, quería formularle la siguiente pregunta. Señora Bianchi, ¿ha encontrado en los actores políticos una voluntad real de desarrollo del mundo rural? ¿O todo queda en una declaración de buenas intenciones? Y me refiero a esto antes de su comparecencia aquí en la sede de la Soberanía Nacional. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Muchas gracias, señor Aldecoa, por su brillante exposición. Ustedes proponen una mayor pérdida de soberanía de los Estados miembros a sensu contrario de lo que nosotros pedimos en Europa. Mire, en Vox no somos euroescépticos, somos euroexigentes. Creemos que Europa es cuna de valores como la democracia y la libertad, que a su vez hunden sus raíces los pilares de nuestras sociedades, el derecho romano, la filosofía griega y el cristianismo. Pero sí que estamos en contra de que en Europa no se hagan valer nuestros derechos y nuestros intereses. Usted ha hablado de la conferencia sobre el futuro de Europa. No parece que desde los prejuicios ideológicos se den los mimbres adecuados para reconstruir la Europa que necesitan los europeos. Hace unos días aprobamos el Tratado Fiscal con Gibraltar, otra ocasión perdida para hacer valer nuestros derechos y nuestros intereses. Y no me cansaré de repetirlo. Hemos reconocido 300 años después que España es un Estado colonizado. Vemos cómo la condicionalidad de los fondos de recuperación económicos europeos se articulan en torno a la Agenda Verde Europea. Señor Aldecoa, ¿qué opinión le merece las prácticas de repostaje en el mar en la bahía de Algeciras, que está provocando un desastre ecológico, y que en Europa miren hacia otro lado? Y que en Gibraltar tenemos instalada una base militar extranjera con los riesgos nucleares que ello conlleva. Todo esto parece que no cumplen con la neutralidad climática que apunta Ursula von der Leyen. Es curioso que en Europa se hable de dumping fiscal y en Gibraltar miremos otra vez a otro lado. Y lo peor de todo es que todo esto es aprobado con la connivencia del Gobierno socialcomunista. Y con este panorama vamos a afrontar la conferencia sobre el futuro de Europa. ¿Con qué finalidad? ¿Blanquear este atropello diario, anual, al Reino de España? El problema viene, señor Aldecoa, cuando desde Bruselas se imponen criterios a los Estados miembros que no son compartidos por nuestra sociedad, que en ocasiones son los lobbies los que fijan la agenda política europea. A día de hoy, las instituciones europeas se sostienen en un marco normativo surgido de una deslealtad y cobardía para con los ciudadanos de los países europeos. Este déficit democrático es el verdadero problema que aqueja a las instituciones europeas. Pero aquí no acaba el problema.
Ahora tenemos un gobierno socialcomunista que está en contra de todos nuestros valores y tradiciones, que son los pilares básicos de nuestra sociedad. Tengo dos preguntas, pero quizá tienen un cariz muy político, pero bueno, se las quiero formular, ¿no? ¿Qué opinión le parece que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, desde nuestro ministerio, se haya felicitado el Ramadán a los musulmanes y no a los católicos, atendiendo que el CIS, que no es nada sospechoso para ciertas personas, apuntan que casi el 70% de la población española es católica? Y otra cuestión es, partiendo de la base que soy conocedor de que usted es un gran defensor de los derechos humanos en Europa y los derechos fundamentales, ¿qué opinión le merece que en España se haya aprobado un estado de excepción encubierto que cercena el ejercicio de hasta 11 derechos fundamentales y libertades públicas? ¿No cree que habrá que proponer en la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea que esto no vuelva a suceder? Desde mi humilde opinión, no veo que se den los mimbres adecuados para afrontar en esta conferencia el futuro de Europa, aunque sea con unas mínimas garantías. No obstante lo anterior, coincido con usted que es fundamental que la sociedad civil participe activamente en esta conferencia. En julio del año 2018, usted escribía un artículo titulado «Pedro Sánchez y el nuevo impulso en el relanzamiento de Europa en clave progresista». Se hacía eco del gobierno de Sánchez y sus nombramientos. Nadia Calviño, Josep Borrell, ponía de relieve su apuesta por el proyecto europeo y señalaba, parafraseo, el presidente Sánchez consigue que el PSOE se siga percibiendo como lo que es, un partido político con un importante activo europeísta, consecuencia de su tradición durante 20 años en los gobiernos constitucionales de España. ¿Cómo ha cambiado el panorama desde entonces, lamentablemente? Estos nombramientos parece que no han sido lo que se esperaba. El caso paradigmático es el de la ministra Calviño, que se encuentra totalmente desplazada por el peso que han ido adquiriendo los miembros comunistas del Gobierno. El señor Borrell, actual alto representante, realizó unas declaraciones en favor de la neutralidad que la Unión Europea debe mantener en la competición por la hegemonía que enfrenta Estados Unidos con China. Señora Aldecoa, ¿comparte la opinión del señor Borrell? ¿Y debe la Unión Europea ponerse de perfil ante dicha competición? A modo de finalización, indicarle nuestra posición de cara a la conferencia sobre el futuro de Europa. Creemos en una Europa de los Estados, que comparten valores, costumbres y tradiciones, una casa común donde los países miembros comparten sus inquietudes y se apoyan mutuamente. Pero no creemos en Europa como una nueva patria, que busque diluir nuestra soberanía nacional. Nuestra patria, ahora y siempre, es España. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Muchas gracias, señor Susías, por su exposición. Usted habla de que la posición en Europa, por parte de España, debe de ser adoptar poco menos que todas las decisiones que se adopten en Europa. Pero parece que lo que apunta es aceptar cualquier condición que nos impongan. Mire, hay que ser euroexigentes en Europa. Ha dado números de españoles en situación de pobreza. ¿Cuál es su posición en relación a la política en materia de inmigración? Porque el dinero, como usted sabe, es limitado. Si apostamos por una política de fronteras abiertas, ¿cómo vamos a combatir la pobreza? Del mismo modo, ha indicado que uno de los problemas ha sido el aumento de la población. Por lo tanto, parece que va en sentido contrario, ¿no?, lo que está diciendo de apostar por esa política de fronteras abiertas y engrosar, si cabe, más la población de Europa. Le veo muy preocupado por el cambio climático y no le he leído que haya denunciado públicamente las acciones, por ejemplo, de repostaje en el mar que se está contaminando la bahía de Algeciras, porque en el Tratado Fiscal de Gibraltar, que se aprobó la semana pasada en el Pleno, pues parece que mira hacia un lado a un desastre ecológico que se está produciendo en la bahía de Algeciras. Somos muy pro agenda verde europea para unas cosas, pero cuando los intereses de España se ven afectados, pues parece que en ese caso no lo denunciamos. Mucho me temo que si la salida a la crisis del virus de Wuhan se va a articular en torno a esa agenda verde europea, muchas de nuestras pymes no van ni siquiera a poder levantar la persiana, porque van a tener que cumplir con hasta 7 directivas diferentes en Europa, y es que no van a poner. Finalmente, serán las grandes empresas las que accederán a los fondos de recuperación europeos. ¿No denuncia que son los lobbies los que están fijando la agenda política en Europa?
Esto va a ocasionar la destrucción masiva de millones de empleos y, por lo tanto, mucha más pobreza si cabe en España. Mire, la libertad y crecimiento están estrechamente relacionados y subir los impuestos no es la manera de crecer y de generar riqueza. El tiempo nos ha dado la razón. Todo lo contrario, sería provocar más pobreza si cabe. En el año 2013, el índice Gini alcanzó el máximo valor en toda la crisis, a saber 34,7, y a partir de ahí, conforme la recuperación fue fortaleciéndose, la cifra fue descendiendo 34,6 en 2014, 34,5 en 2015 y 34,1 en 2016. En el año 2017, el Instituto Nacional de Estadística, publicada su encuesta de condiciones de vida, el índice alcanzó el 33,2 en el año 2017. Se trata del valor más bajo desde 2008, es decir, que en 2017 la sociedad española exhibió los menores niveles de desigualdad de renta desde el comienzo de la crisis. De hecho, si en la definición de renta incluimos los llamados alquileres imputados, la renta en especie que perciben los propietarios de vivienda por estar residiendo en su inmueble, el índice Gini de España es incluso inferior al de 2008. Es decir, se ubica en el nivel más reducido de toda la crisis económica y cada vez más cerca de los niveles precrisis. El índice en 2018 fue de 30,4 frente al 29,9 de 2007. Resultados muy parecidos son los mostrados por la ratio S80-S20, esto es, cuántas veces la renta media del 20% más rico supera la renta media del 20% más pobre. Si bien en el peor momento de la crisis, 2013-2014, llegó a ubicarse en 6,9, es decir, los ingresos del 20% de los españoles más ricos eran casi 7 veces superiores a los del 20% de españoles más pobres. Hoy ese porcentaje ha caído hasta 6, solo una décima por encima de 2008 y 4 por encima de 2007. Si incluimos el alquiler imputado en esta definición de renta, este diferencial disminuye hasta 5,1, únicamente 3 décimas por encima de 2007. Con todo esto, señor Susías, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a los datos que le acabo de facilitar y, sobre todo, si, como parece, este Gobierno va a derogar finalmente la reforma laboral y aumentar los desequilibrios macroeconómicos que ya sufre este país. Muchas gracias.